Este es el lugar del que vengo. La península ibérica es un espacio liminal entre continentes. Cuelga de Europa y pertenece a ella, pero está tan cerca de África que a veces tenemos más en común con esa primera cuna de la humanidad que con los pueblos del norte, y estamos a un solo océano de distancia de una América con la que compartimos idioma. Hemos sido visitados, invadidos, conquistados y vueltos a reconquistar. Y a su vez, de ahí salimos también para invadir y conquistar. Nos hemos mezclado y entretejido, y esa combinación de genes y culturas nos hace tremendamente especiales, y encantadores, y guapos, y alucinantes, pero eso también hace muy difícil encontrar los restos de las civilizaciones matrilineales. Tenemos que retirar capas de catolicismo, de islam, de pueblos germánicos patriarcales, de romanización. Casi nunca contamos con historias mitológicas de las que podamos tirar, porque la lengua íbera se puede leer, pero aún no sabemos exactamente qué significa, porque no hemos encontrado una piedra roseta. Tenemos los nombres de las diosas a veces, en otras ocasiones tenemos sus imágenes esculpidas en piedra o pintadas en las paredes de las cuevas, pero nunca o casi nunca tenemos los tres elementos a la vez. Eso nos ha obligado a ser creativas, a recuperar la mirada de nuestras ancestras y a dejar que sea el paisaje, la propia tierra, quien nos cuente sus historias. No es algo que podamos meter en los libros de historia, obviamente, pero nos sentimos tan autorizadas a crear mitos como la señora que vivió a orillas del Nilo hace más de 6000 años y que pronunció por primera vez el nombre de Isis. El lugar del que yo vengo es en sí mismo la personificación de una diosa, Iberia, diosa doble, la doncella del este por donde sale el sol y donde todo comienza, y la anciana del oeste, que mira hacia el mar infinito por el que las almas de quienes han muerto vuelven a ella. Y entre medias de esos rostros tan evidentes en el litoral, vamos descubriendo decenas y decenas de nombres que nos cuentan historias si nos abrimos y escuchamos con los oídos de la magia. Iberia y todas sus hermanas, todos sus rostros comparten una característica. Nos enseñan a abrazar la contradicción, a superar el paradigma de opuestos enfrentados en el que hemos estado viviendo y que tanto daño nos ha hecho. Al igual que la esencia de Avalon es la compasión y la transformación, sentimos que Iberia es un espacio de integración, un crisol alquímico si nos queremos poner poéticas, o un estómago si nos ponemos más terrestres y anatómicas. De todos los nombres que hemos ido redescubriendo, algunos sonaban muy bajito y nos tomó algún tiempo enterarnos de que nos estaban hablando. Otras diosas empezaron enseguida a llamar nuestra atención y supimos que habían llegado para quedarse. Ese es el caso de nuestra Noctiluca, la diosa de la dirección del sur de nuestra rueda de Iberia. De hecho, es muy difícil estar más al sur. Los pueblos que la honraron vivían en Andalucía, pegaditos al mar. Sabemos muy poco de estas gentes y nuestra fuente principal es un historiador latino del siglo VI, después de nuestra era, Rufus Festus Avienus. Aunque escribe ya en una época en la que el cristianismo estaba bien asentado en todo el imperio, él era un nostálgico de la cultura clásica y se basó en obras mucho anteriores del siglo VI antes de nuestra era, ya desaparecidas. Su obra principal, Hora Marítima, es una especie de Google Maps de la época para poder navegar alrededor de las costas de la península ibérica. Y en ella nos cuenta que frente a la ciudad de Malaca, lo que hoy es Málaga, había una isla consagrada a la diosa Noctiluca. En cuanto a datos históricos sobre Noctiluca, sabemos por su nombre que significa la que brilla en la noche, que estaba asociada a la luna y a la fertilidad. Hay un debate entre los historiadores e historiadoras sobre si es una diosa fenicia, tartésica o pretartésica, unido ya al interesante de por sí debate sobre quiénes eran los tartesios, que tampoco está muy claro. Lo que sí sabemos es que las gentes fenicias identificaron a Noctiluca con Malak, la reina del cielo, y la emparejaron con un dios primo de Brigid, patrón de la orfebrería y la sanación, Esmun, y cuyos rituales tenían que ver con hacer abluciones, es decir, bañarse con agua. Además de la cueva santuario del Rincón de la Victoria en Málaga, sabemos que tenía otros dos centros de culto, uno en Villaricos, Almería, y otro en la aldea del Rocío, Huelva. Rocío son las gotas de agua condensadas sobre la cubierta vegetal o sobre otras superficies por el cambio de temperatura. La aldea del Rocío está en medio de unos humedales de increíble valor para la biosfera, el Parque Nacional de Doñana. El lugar es conocido fundamentalmente porque en él se celebra una de las peregrinaciones marianas más importantes de España, la Romería del Rocío.
Una procesión de gentes a pie, a caballo o en carro recorren durante días un camino iniciático que culmina el lunes de Pentecostés, lunes, día de la luna, con el salto de la reja. Y aquí viene la parte machista del asunto, pues solo los hombres pueden saltar la reja y llevar a la Virgen en hombros, mientras que las mujeres son meras espectadoras. La Virgen del Rocío es una de tantas vírgenes encontradas. De hecho, durante siglos su fiesta se celebraba el 8 de septiembre, con todas las otras figuras de advocaciones marianas que aparecieron en circunstancias curiosas. Los perros de un cazador, y esto nos recuerda a la diosa Diana Artemisa, aullaron y aullaron hasta que éste encontró la imagen entre las ramas de un acebuche, un olivo silvestre, que es un árbol relacionado con otra diosa doncella, algo menos lunar, Atenea Minerva. Por último, uno de los títulos que se le dan a la Virgen del Rocío es Blanca Paloma, que nos remite a Inanna, Astarte, Istar, aunque para nuestra tribu no es otra que Noctiluca. Dado que las excavaciones arqueológicas están muy poco avanzadas en Villaricos, no os puedo contar demasiado de la presencia de Noctiluca allí, aparte de que está muy cerca del lugar donde cada año esta sacerdotisa en concreto hace su cura anual de agua de mar. Aparte de algunas monedas con la efigie de la diosa, no hay más datos históricos. Todo lo demás son nuestras conjeturas e intuiciones al respecto, lo que leemos de los mitos que se quedan en la piedra. Así que os pido que me acompañéis al lugar donde más fácil es encontrarla, su cueva. Hoy en día, la isla de la que nos hablaba Rufus Festus Avienus está conectada a la Tierra debido al cono de arrastres del río Totalán, y en ella se encuentra una de las 3 únicas cuevas submarinas emergidas que existen en el mundo. Es la única en Europa, puesto que las otras están una en Asia, en China, y la otra en América Central, en México. Y también es la única de estas características que se ha usado para propósitos rituales. Es absolutamente alucinante cómo nuestras ancestras y ancestros, sin toda la tecnología que tenemos ahora, sabían localizar espacios que eran únicos por sus características físicas y cómo aprovechaban esa peculiaridad con intenciones mágicas, místicas, energéticas, llamémoslo X. Se calcula que se formó en la época jurásica, que se originó bajo el mar y después emergió a la superficie. Está situada en un acantilado a orillas del Mediterráneo y está compuesta fundamentalmente de piedra caliza. Tiene casi 2 kilómetros de galerías con gargantas y columnas, que es lo típico de las grutas submarinas, esculpidas por la acción del oleaje y las corrientes marítimas, pero también tiene cualidades de cueva terrestre, con estalactitas y estalagmitas. Actualmente se la conoce como la Cueva del Tesoro, por una leyenda que dice que uno de los últimos reyes almorávides escondió allí su tesoro, y que como vigilante habría quedado un animal terrible, que en algunas versiones de la historia es un dragón. El caso es que un señor de la zona se pasó 30 años buscándolo y solo encontró unas pocas monedas. Lo cierto es que cuando en mi país algo es un tesoro de los moros, generalmente lo que hay debajo es algún sitio pagano interesante de investigar. Y casi nunca falla, como en este caso. Si además hay dragones implicados, ya sabemos que la diosa nos está llamando a gritos. Las cuevas fueron la primera morada de nuestra especie, después se convirtieron en lugar de enterramiento y finalmente, en algunos casos como en este, se convirtieron en santuarios más elaborados. El significado simbólico de las cuevas en general está relacionado con los misterios de la muerte así como del nacimiento. En ellas se enterraban a los muertos con la esperanza de que volvieran a renacer en la tribu, pues las cuevas eran representaciones del vientre generador de la madre tierra, Matrix Generatrix, útero telúrico regenerador de la vida, y eso las convertía en los centros adecuados para la realización de los ritos de la muerte iniciática, a través de los cuales el adepto o la adepta, recorriendo el camino hacia el mundo de los muertos y regresando al de los vivos, se transformaba en una persona iniciada. En la cueva malagueña que nos ocupa, a este simbolismo telúrico se suma el simbolismo de la luna y de las aguas marinas. El origen marino de la gruta, su cercanía y su conexión al mar y la relación de las mareas con el influjo de la luna convierten a este lugar en el punto de confluencia de los misteriosos poderes femeninos de la naturaleza, en el centro sagrado de los misterios del renacimiento. Esta cueva es en realidad una cueva triple. Hay 3 grandes cavidades: la Cueva del Tesoro, la Cueva del Higuerón y la Cueva de la Victoria, aunque solo se han habilitado las 2 primeras para su explotación turística. No es necesario decir la importancia del número 3 en las civilizaciones que honraban a la diosa y la enorme cantidad de diosas triples que hay por el mundo, pues aquí tenemos una cueva triple.
Se sabe que la cueva fue utilizada durante el Paleolítico Superior Medio, hace unos 20.000 años, porque hay pinturas de figuras de animales en rojo, 2 ciervos, 4 cabras y 2 caballos, además de dibujos esquemáticos en negro. De hecho, otra de las peculiaridades de la cueva es que conviven dibujos figurativos del Paleolítico con dibujos esquemáticos del Neolítico. Y esto es algo que solo pasa en una decena de yacimientos en todo el mundo. Como casi todos los animales con cuernos, los ciervos y las cabras están asociados desde el principio de los tiempos con la luna y sus ciclos de renacimiento, muerte, nacimiento y renacimiento otra vez. Por otro lado, los caballos y las yeguas se han asociado a diosas vinculadas con el mar, como Deméter o Rhiannon. Así que las energías principales que nuestras ancestras y ancestros detectaron para este lugar sagrado siempre fueron las mismas: luna, agua, fertilidad, ciclicidad. Otro de los espacios de la cueva donde se nos habla de la mezcla de los opuestos es en las llamadas Sala de los Lagos. Como toda cueva, tiene unas superficies suaves y redondeadas, propias de la arquitectura modernista de Gaudí. Así es como litros y litros de agua marina y siglos de presión modelan las cuevas submarinas. Sin embargo, a la acción del agua salada se suman aquí otras filtraciones de agua dulce que han rellenado oquedades formando 3 lagos, otra vez 3, sí, y creando estalactitas y estalagmitas. Casi toda la cueva es un espacio bastante seco, excepto este espacio donde la humedad rezuma por todas partes, y es casi una metáfora de la vida. El agua salada, nuestras lágrimas, nuestras heridas, nuestras grietas, han esculpido el espacio que contiene el agua dulce. Nuestras experiencias agradables, nuestra capacidad de nutrir y de sanarnos a nosotras mismas y al resto del mundo. El espacio más mágico de la cueva es, como no podía ser de otra manera, la sala de Noctiluca. En ella encontramos un betilo, es decir, una piedra sagrada natural, no tallada por manos humanas, que evoca la presencia de una divinidad, como la piedra negra de Pesinos que se asociaba a la diosa Cibeles y que fue llevada a Roma en el año 205 a.C., o la piedra Caaba de la Meca. Aquí no tenemos un meteoro, ni una piedra golpeada por un rayo, que es lo que suele ser habitual en los betilos, sino una piedra moldeada por las corrientes marinas durante millones de años. Tal vez sea porque estamos diseñadas para la pareidolia, pero el caso es que es muy fácil ver un tosco perfil femenino con una especie de tocado atravesado por un agujero redondo que representa a la luna. Este tocado es muy parecido a algo que se sigue usando en los trajes regionales, especialmente en los de sur: la peineta y la mantilla, exclusivamente femeninos y asociados a eventos religiosos. Fue Nieves Cota Maillón, sacerdotisa de Avalon malagueña, la primera que nos hizo notar este parecido. Y lo cierto es que después hemos observado que numerosas figuras ibéricas antiguas también muestran una indumentaria parecida. Por supuesto, no sabemos si hay algún vínculo entre los 3 adornos, pero tal vez en algún momento tendremos que reclamarla para nuestras ceremonias y ver qué efectos nos provoca. A los pies de este misterioso rostro de la diosa se encuentra una formación pétrea de menor tamaño que los historiadores definen como un altar bicorne, una especie de luna creciente, en la que se encontraron cenizas y huesos, y que nos recuerda de manera inmediata a los cientos de imágenes de la Virgen con la luna a los pies, o tal vez a la barca de Isis. Dice nuestro historiador latino que a Noctiluca la sacaban y la bañaban en el mar cuando había sequía. Curiosamente, cada 16 de julio, los pescadores malagueños sacan en procesión en sus barcos a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Y antiguamente no era hasta ese momento que podías bañarte, no hasta que ella bendecía las aguas. Quizás sea arriesgado decir que estas dos costumbres son una continuación la una de la otra, pero a mí me gusta pensar que sí lo son. Seguidamente, en la cueva, hay una serie de pilas o vasos comunicantes que rodean el conjunto en forma descendente, haciendo caer el agua que se infiltra, sobre todo en la época de lluvias, desde la pila superior hasta la inferior. Son de creación humana, y en ellas se han hallado restos de cenizas de animales sacrificados que datan del Neolítico. Las gentes de Noctiluca alteraron el entorno natural con la intención de honrarla. Lo que más me llamó la atención cuando visité la cueva es que en el santuario de la luna no se puede ver a nuestro satélite con los ojos físicos. No hay ninguna abertura por la que se cuelen sus rayos. Del mismo modo, el santuario de la diosa del mar
no está directamente comunicado con el agua salada. Hay espeleólogos actuales que dicen que tiene que haber alguna comunicación, pero si ellos con sus bombonas de oxígeno no la han encontrado, menos en el siglo III antes de nuestra era. Por otro lado, hay algo que también hace cortocircuito en nuestras mentes del siglo XXI, y es la presencia al mismo tiempo en un conjunto natural de piedra de todas las fases de la luna. El círculo en el tocado de la diosa puede ser tanto la luna oscura como la luna llena, y el altar representaría las fases intermedias, creciente y menguante. Ese todo a la vez, todo junto, todo mezclado, me hace sentir que esa teoría tan moderna del continuo espacio-temporal era algo que ya intuían nuestras ancestras y ancestros. Así es como nos sana y nos completa Noctiluca. Nos pone delante un espejo con muchas posibilidades, todas ellas sagradas, todas ellas posibles en nuestra alma. Ella es la intangible y plateada luz de la luna llena, etérea, aérea e inaccesible. Ella es la sanadora y juguetona agua dulce que se cuela por las grietas y canta y dibuja caminos. Es el fuego en medio del agua como las algas noctilucas que iluminan la noche y que te harán sentir verdadero ardor si se te ocurre tocarlas. Ella es la pasión de los caballos de las olas y también los caballos pintados en las paredes de la cueva. Ella es las emociones saladas del mar, profundas e insondables, siempre en movimiento. Ella es el refugio y la protección de la cueva y la celebración de una comunidad. Ella es la piedra sagrada, constante e inamovible, referencia para generaciones y generaciones. Y es la oscuridad profunda del útero de la cueva, de la que podemos renacer. Es todo eso por fases y también simultáneamente, y es además todo lo que nuestros ojos modernos no han sabido identificar. Noctiluca, como todas las diosas antiguas y como todas nuestras personalidades, escapa a las clasificaciones y al hacerlo nos da permiso para ser mutables como la luna llena y como el mar, como nuestros propios ritmos, y eso es enormemente liberador.